Muy buenas a todos, hoy vamos a ver justamente el Dungeon Royal Base. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay tres formas de hacerla. La primera es con dos cabras, la función básica. La segunda es justamente con daño. Y la tercera es rusheo. Si bien las últimas dos son iguales, varían las skills de tamer que hay que utilizar. En primer lugar vamos a empezar con la que vemos de fondo, que es con dos cabras. Lo que vamos a hacer va a ser iniciar en el dungeon, vamos a tener que pelear contra tres Royal Knights al azar. Una vez que pasamos esta etapa, vamos a continuar con dos portales. Uno va a ir rompiendo los huevos de la habitación izquierda, mientras los otros tres van a continuar por la habitación derecha, matando justamente al Digimon que tenemos enfrente, para pasar a la habitación final para pelear con el de Dexmon. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es que tiene mucho que ver el tema de la velocidad de movimiento. Lo que tenemos que tener sabido es que necesitamos botas y necesitamos sobre todo la velocidad del membership. En este caso ya la velocidad del membership la aplicaron para todo el mundo por igual, por lo que vamos a tener en cuenta la velocidad de movimiento en general. Lo que va a hacer va a ser el hitter, va a pegar el primer skill mientras las cabras van a buscar stunear. Las cabras se van a posicionar en el medio mientras el hitter va a ir dando vueltas alrededor de las cabras sin que The Dexmon llegue a pegarnos. Esto va a hacer que el Digimon no ejecute skills y no mate a las cabras. Si las cabras mueren van a aparecer al lado, por lo que pueden volver a retomar el combate. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el segundo hitter no va a tener que pasar al primero, por lo que es importante que abran el menú de los daños y que revisen bien que el hitter, el segundo hitter, como pueden ver de fondo, en este caso es Omegamon, no sobrepase el daño del AOX, que en este caso sería yo. Lo que tienen que tener en cuenta es que cuando los stunean van a pegar los dos hitters y las cabras van a seguir tirándole F1. Lo importante de todo es que al momento de estar cerca de sacarse el stun, el hitter, sobre todo el hitter principal, tiene que alejarse, tiene que esperar unos segundos a que Dedexmon retome y se acerque, y ahí moverse. De lo contrario, vuelve a tirar skill y puede llegar a matar a toda la party. Lo único que tenés que hacer es repetir el mismo proceso durante todo el combate, y finalizando esto, terminamos la primera forma. Ahora bien, también está la segunda, en donde vamos a necesitar 4 Digimons de combate. Vamos a necesitar 4, por lo general son AOX y hay alguna OA. Vamos a necesitar el skill de Mimi en cada uno, y si pueden usar uno de Hikari, mejor. Todo se hace exactamente igual hasta llegar a la última habitación, donde nos vamos a poner los 4 juntos, vamos a pelear contra el de Dexmon y vamos a ir turnándonos para tirar el Prey. Es importante que tengan un orden, porque si hay dos Preys que los tiran juntos, no van a llegar a matar a Dexmon, y Dexmon va a llegar a matar o a los 4 o por lo menos a 2. Lo que se suele hacer es que cuando uno tiene un orden, tiene un número, y cuando uno tira el Prey, dice el número cuando lo tira, o después de haberlo tirado. La otra forma es directamente rusheo, con demasiado daño a los Digimones, por lo que simplemente vamos a dejarlo con esa explicación simple. Lo que podemos sacar de este dungeon son, en un porcentaje, porque no siempre da lo mismo, vamos a poder sacar sellos de los Royal Knights. Vamos a tener una posibilidad de sacar Dex Memories. Esta nos van a dar 3 por cada vez que completamos el dungeon, y con una leve posibilidad de sacar los recuerdos de Yggdrasil. Es importante saber que las Dex Memories van a darnos siempre 3, siempre y cuando nos den. A veces suele pasar de que no nos van a dar ningún ítem, pero esto es bastante normal. Por lo tanto, si nosotros vamos a hacer 10 veces el dungeon, no quiere decir que nos vayan a dar 30 Dex Memories, sino que nos pueden llegar a dar 27, 24, 21. Es cuestión de suerte. Y sobre todo los recuerdos de Yggdrasil ahora no están cayendo tantos, son bastante raros y se venden bastante bien. Lo que vamos a tener en cuenta es que en justamente Digitamamon vamos a tener la sección de hacer brazalete. Vamos a tener los materiales, que estos son los anticuerpos X, que son los que nos dan, los disquetes que nos dan justamente para hacer los núcleos. Vamos a poder craftearlo inclusive con los trozos de datos, que esto nos lo dan en el dungeon en modo fácil.
vamos a tener un 50% usando 30 anticuerpos X de sacar un núcleo. Usando 30 datos tenemos un 50% de posibilidad de sacar un núcleo. Y lo que vamos a hacer va a ser tener en cuenta la conversión de materiales. Si nosotros rompemos un anticuerpo, nos van a dar si nosotros rompemos un núcleo, nos van a dar 5 datos. Si nosotros rompemos una memoria de Dexmon, nos van a dar 2 núcleos. Si nosotros rompemos un recuerdo de Yggdrasil, nos van a dar 2 memorias de Dexmon. Lo que también podemos hacer es craftear los recuerdos de Yggdrasil con 30 memorias de Dexmon. Esto lo van a tirar muy situacionalmente. Las memorias de Dexmon nos van a dar, recordemos, 3 por cada raid, siempre y cuando nos den objetos. Y esto vamos a ir sacando directamente los datos a lo largo de todas las instancias. Una de las misiones que también vamos a tener justamente en la entrada de la base real va a ser una misión que nos dan por los cupones de los caballeros reales. Nosotros al matar a un caballero real nos van a dropear uno de estos cupones, que si nosotros intercambiamos 3 nos van a dar justamente un brazalete oxidado tosco. Es el primer brazalete de todos para poder craftear el último. Lo que tenemos que tener en cuenta sobre todo es que nos piden para desde el nivel inicial hasta el último, lo que vamos a sacar va a ser, nos van a pedir núcleos, nos van a pedir memorias de Dexmon y nos van a pedir recuerdos de Yggdrasil. En total lo que nos van a pedir va a ser un recuerdo de Yggdrasil, 26 memorias de Dexmon y 63 núcleos. Por lo que, teniendo en cuenta que hay una posibilidad de craftearlo justamente con los anticuerpos, y es un 50-50, vamos a sacar esto de por medio y vamos a tener en cuenta solamente las memorias de Dexmon. Teniendo en cuenta que necesitamos 63 núcleos, 26 memorias de Dexmon y un recuerdo de Yggdrasil, vamos a suponer que en todas las raids que vamos a hacer va a tocarnos un recuerdo de Yggdrasil. Vamos a sacar solo con memorias de Dexmon, vamos a necesitar 68. Esto equivale a 23 rondas y nos sobraría una memoria de Dexmon. Por lo que tendríamos que hacer 23 veces el dungeon, siendo que cada ronda que no nos dé ninguna memoria de Dexmon vamos a no contarla y vamos a tener que hacer otra más en su lugar. Por ende, un brazalete equivale a 23 rondas con loot. Y con, en esas 23, por lo menos una memoria de Dexmon. Un dato importante a tener en cuenta es que todos, absolutamente todos los bosses sacando a de Dexmon tienen 9.700.000 de vida. Son nivel 99. Otro detalle es el cristal que podemos ver en el medio de la ronda. Si el cristal es de color gris, te va a reducir la velocidad de movimiento por 10%. Si el cristal es rojo, tu ataque normal se va a reducir en un 10%. Si es naranja, el daño de skill se va a reducir un 10%. Si el cristal es verde, el daño que vos recibís se va a reducir en un 10%. Si es violeta, el daño que vos recibís se va a incrementar un 10%. Y si el cristal es rosa, vas a recibir 100 de daño cada 10 segundos. Bueno, espero que esta guía rápida les haya servido. Nos vemos en la próxima.